Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Su servidor, ministro Daniel Hernández Mayoral. Soy pastor de la Iglesia de Dios Séptimo Día, Templo Maranata, acá en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Su servidor, ministro de la Palabra y siervo suyo, listo para comenzar esta lección número 5. La lección número 5, que es la verdadera libertad. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar a lo que es de lleno a la escuela sabática. La lectura es, por demás, es una lectura muy hermosa que está en Juan 8, 31 al 59. Y esta lectura nos va a hablar acerca de lo que es la verdad, cómo la verdad nos hará libres, etcétera. Y está interesantísima. Por favor, hagan la lectura en casa para que ustedes se vayan alimentando de lo que va a ser esa palabra. Y hoy lo que vamos a tratar de ver es acerca de la libertad, y vamos a ver que somos libres del poder del pecado. Y hermanos, esta escuela sabática es eminentemente evangélica, porque vamos a hablar del evangelio. Esto que es lo que nos libre del pecado. Primero que nada, pues el objetivo de nuestra reunión, el objetivo de nuestra escuela sabática es que vamos a revalorar la promesa de Cristo de experimentar la verdadera libertad por medio del poder de su palabra, para alcanzar una vida de fe victoriosa. Fíjense, mi hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revalorar la promesa de Cristo de experimentar la verdadera libertad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por medio del poder de su palabra. Este es lo bueno. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Bueno, pues para alcanzar una vida de fe victoriosa. Porque de eso se trata, hermanos, ¿sí? De eso se trata. La libertad viene por su palabra y la vamos a obtener por su palabra. Y así entonces viviremos. Como consecuencia de esa palabra, vamos a vivir una vida victoriosa. Bien, hermanos, pues aquí nosotros estamos en este asunto. Y vamos a hablar de la libertad. La libertad, hermanos, es algo preciado. Todos los seres humanos buscamos eso, que es la libertad. Se han hecho guerras en nombre de la libertad. Se han desatado muchos movimientos sociales, incluso movimientos que diríamos, espirituales también en busca de la libertad. La libertad es algo que el ser humano va inherente al ser humano. El ser humano lo tiene. No podemos nosotros vivir en esclavitud, no queremos vivir en esclavitud, aunque se han dado periodos de esclavitud, pero siempre se ha buscado esa libertad, ¿sí? Ahora, cuando esa libertad la tenemos, a veces la libertad la malinterpretamos, la tomamos mal, la tergiversamos. Porque miren, ese sentido de la libertad lo vamos reduciendo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Miren, para empezar, nadie en ningún ámbito de su existencia va a poseer una libertad absoluta. Usted tiene libertad en su país, pero no es absoluta, porque tiene que estar sujeto a determinados tipos de leyes. No puede cometer algunos atropellos, etcétera. No puede hacer lo que quiera. No puede hacer lo que le venga en gana. Aunque aparentemente algunos parece que sí lo hacen, pero aquí no se puede. No se puede hacer, ¿sí? Nosotros vamos a estar rodeados de muchas cosas que no nos van a permitir vivir en esa libertad absoluta, ya sea circunstancias sociales, naturales, algunas alternativas que tenemos, algunas cosas que nos van pasando. Entonces, hay cosas que limitan nuestras alternativas, nuestro alcance de la libertad. Por lo tanto, hermanos, algunas de esas cosas, además de lo que es externo, puede ser también nuestra actitud, porque nosotros optamos porque las circunstancias digan o dicten lo que nosotros somos o determinen lo que yo soy, ¿sí? Nosotros podemos hacer eso, o podemos también aceptar el desafío de ser responsables. Miren, por ejemplo, algunas personas, hermano, ahí vamos a dar algunas circunstancias aquí. Algunas personas, sí, de alguna manera, de cierta manera, pueden decir que son así por causa de su herencia, de su cultura, de su formación familiar. Pueden decir que son así porque así los condicionó el pasado. Yo soy así tonto porque en mi casa todos eran tontos. Yo soy alcohólico porque todos eran alcohólicos. O yo soy esto porque y empezamos a determinar lo que somos con base en lo que nosotros hemos vivido, hemos crecido, hemos aprendido o nos han heredado, ¿sí?
No sé si han visto eso, ¿no? Yo soy católico porque es la religión que me dejaban mis padres. Entonces ahí se considera así. Claro, estamos hablando de un asunto, un ejemplo muy burdo, vamos a decirlo así. Pero bueno, a final de cuentas eso es lo que tenemos. Pero hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de decidir cuál será nuestra actitud frente a lo que nosotros nos toca vivir. Sí, esa es la importancia de la libertad, que yo pueda decidir ante lo que tengo, cómo lo voy a tomar, qué voy a hacer, cómo lo voy a afrontar. Ese es el asunto. Ahora, luego entonces, si así lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver que en este sentido, cada uno de nosotros, como hay algunos hombres de la historia que así lo determinaron, por ejemplo, Viktor Frankl. Viktor Frankl vivió en un gueto, en el gueto nazi, ahí en Alemania de los 40 y tantos, en la Segunda Guerra Mundial, y él no dejó que las circunstancias lo determinaran así, que él fuera solo como así es, como un condenado a muerte más. No, él decidió cambiar su atmósfera. Dicen por ahí que a veces nosotros, los seres humanos, ante la libertad, ante ese asunto de decidir, a veces somos como las papas, como el café, como las papas, como el huevo o como la zanahoria, ante la misma circunstancia. Por ejemplo, un balde de agua caliente. Si tú pones unas papas en agua caliente, pones huevo en agua caliente y pones café en agua caliente, hablando de café, gracias Semana Sandra Luz, hablando de café, ¿no? Ponemos ahí, las papas, cuando usted saca las papas salen blandas. Después de ser duras, se ablandan ante una circunstancia. El caso del huevo, que es aguadito, cuando lo sacas sale duro. Y el caso del café es que se puede mezclar. Entonces, cada quien va a determinar lo que quiere hacer con las circunstancias que está afrontando. Viktor Frankl lo hace y él acepta eso. Hay una película muy hermosa que se llama La vida es bella, que habla acerca también de una persona que cambió sus circunstancias ahí en un gueto de los nazis y hace que su hijo piense que está jugando con él como si estuvieran en un juego de guerra o algo así. Es muy hermosa, vean esa película, es algo pasadita, pero está muy hermosa la película. Bueno, entonces, eso lo determinamos nosotros. Pero miren, la verdadera libertad, porque ya sabemos que la libertad, no hay libertad absoluta. Todos queremos libertad, pero no hay libertad absoluta. ¿Sí? Ante esto, nosotros podemos optar por salir derrotados o por salir victoriosos ante las decisiones que nosotros tomemos en torno a todo esto de la libertad. Entonces, como no hay libertad absoluta, nosotros tenemos que saber una cosa: la verdadera libertad, la que se concede como libertad, es un don de Dios, para empezar. Ahí está. ¿Sí? Nosotros vemos que aunque a final de cuentas la libertad se conquista se conquista por medio de cruentas luchas, de algunas presiones humanas, etcétera. Nosotros podemos ver que la libertad de hecho es un don divino, es un don de Dios, es un don sublime. ¿Cómo será? Dios lo hace por nosotros. Nosotros no lo jalamos, ¿sí? Nosotros podemos obtener, y la paz que obtenemos a veces, la libertad que tenemos a veces puede ser efímera o condicionante, pero la verdadera libertad, la libertad que nos da libertad, solo Dios la da. Es un don de Dios y Dios hizo esa libertad para nosotros. ¿Cómo lo hizo? Bueno, miren, Él mismo envió a su Hijo para hacerse carne, vivir en condición de hombre, pobre, sentenciado a la muerte y en el método más vergonzoso que pudo haber, que de la época en la que era la cruz, la crucifixión. Entonces, allí es donde el Señor nos trae esa trama, ahí es donde se conquista la libertad para nosotros, de esa manera. Por lo tanto, en el ambiente cristiano, nosotros lo que tenemos es que la libertad está en el centro del evangelio, del mensaje del evangelio. Cristo nos hizo libres, ¿sí se da cuenta? Nosotros luchamos por la libertad, pero la tenemos, pero está condicionada o no es verdad absoluta. Pero la libertad en Cristo es una total libertad porque nos la da Dios como un don a través de Cristo. Cristo es el que nos gana o nos hace a ser acreedores a esa libertad, ¿sí? Entonces, Cristo es el que nos hace libres. Gálatas 5:1, que ustedes tienen que leer esos pasajes, bueno, pero Gálatas está impresionantemente hermoso. Yo estuve leyendo los pasajes y de veras me la pasé, creo que hasta las 2 de la mañana leyendo los pasajes, y todos son
son hermosos, todos tienen algo que decirnos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Luego entonces, hermanos, ¿sí? Nosotros podemos entender, ¿sí?, que esta libertad que nos da Cristo rompe las cadenas, como decimos en los cantos, ¿no? Libre, yo soy libre. Todas esas que nos atan a nos atan al pecado, todas esas cosas que nos atan a eso, Dios, Cristo lo libera, nos libera de todo. Su muerte, que parecía acabar con todo el plan de salvación del mundo, vino a ser el centro de la redención de toda la humanidad. Es por su muerte que nosotros somos salvos. Porque al vencer él, la muerte nos hace libres a nosotros. ¿Sí? Todos los sistemas religiosos anteriores a Cristo, todos los sistemas anteriores a Cristo ofrecían una libertad temporal. Se tenían que hacer sacrificios para poder obtener la libertad. Ofrendas que se repetían año tras año, año tras año. Pero cuando llega Jesús y la obra redentora de Jesús, ¿sí?, se da, es un acto sublime, es un acto perpetuo, es un acto eterno. Cristo rompe las cadenas y de todo aquello que nos oprime, pecado, maldad, de todo aquello que nos condena para siempre. Entonces, cuando Cristo viene, dice Gálatas también que él quitó la cédula que había contra nosotros. ¿Cuál era la cédula que había ahí? Estábamos declarados que muertos. Luego, entonces, cuando Cristo viene, nos quita esa, vivimos libres. Justificados, pues hay paz para con Dios. No tenemos nosotros problema, porque ¿quién hizo eso? Lo hizo Cristo. Esto es lo mejor de todo, es lo más importante, lo más hermoso. Entonces, esta libertad, hermanos, esta libertad, ¿sí?, tan sublime, tan hermosa, que quiebra las cadenas, ¿sí?, nos rodea, que es un infinito amor, nos da eso, nos libra de todas las ataduras, el odio, la envidia, la ambición desmedida, todas esas cosas que nos pudieran ser. Entonces recuerda, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Una cosa es que nosotros podamos luchar por la libertad, pero es una libertad que no es total. Y si nosotros queremos vivir en una libertad así como sea, hacemos los antojos, libertinaje. Pero si nosotros vamos a Dios, que es el que nos da el don de la salvación, de la libertad, a través de la sangre de Cristo, entonces obtenemos una libertad completa, porque nos libra de todas aquellas ataduras que nos condenan. Ninguna otra nos puede librar de eso, solo esta. Entonces, esta libertad, hermanos, se va a manifestar entonces en una transformación radical de nuestra identidad. Luego, entonces, si esta libertad viene acá, y entonces yo soy libre de pecado, soy libre de condenación, soy libre de odio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mi vida ya no va a ser la misma, que tengo que vivir de otra manera, ¿sí? Y esto que me da es una libertad para, ya puedo hacer lo que sé, lo que yo quiera, pero no es una libertad para seguir los impulsos de la vieja naturaleza. No, hermano, no. No es una licencia para pecar, no es eso, ¿sí? Sino más bien lo que nos está dando Dios es la capacidad para expresar nuestra nueva identidad en Cristo como personas libres. Somos libres, hermanos, para ser justos en un mundo injusto, honestos en medio de la corrupción y amorosos donde prevalece la indiferencia. Esto es como los árboles que dan buenos frutos o son sanos, ¿sí? Esos árboles que dan esos buenos frutos es porque su raíz es buena, porque lo que tiene dentro, lo que da de adentro es bueno. Nuestras vidas transformadas, hermanos, tienen que manifestar los frutos del Espíritu, ¿me entienden? Sí, ahora sí ya me expliqué mejor. Entonces, si tenemos esto, no es para que hagamos lo que sea, sino para buscar nuestra santificación, como a través de los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Porque contra tales cosas, hermanos, no hay ley. Entonces, cuando vivimos de esa manera, esta verdadera libertad, en definitiva, hermanos, nos va a capacitar para ser plenamente quienes Dios creó para ser. O sea, ¿para qué nos creó Dios sino para ser libres de esta manera? No para vivir el libertinaje, no para hacer lo que queremos, ni para vivir oprimidos por el pecado, sino para qué nos hizo libres. Bueno, nos hizo libres para que nosotros pudiésemos vivir en santidad, para poder nosotros buscar la justicia, para que nosotros pudiésemos amar a otros libremente, libremente. Cualquier otra cosa que hagamos, hermanos, tiene intereses, pero amar libremente, eso sí, no cualquiera. Ahora, bien, ahora, si
Eso que tenemos aquí, entonces tendríamos que ver algunas acepciones o inferir en esto, perdón. Y es que miren, lo que tenemos que reconocer es que es la palabra de verdad la que nos hace libres del poder del pecado, ¿sí? La verdad nos hace libres. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, fíjese bien. Primero ver quién comete pecado. Quien comete pecado es esclavo del pecado. Quien comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34-36 se los dice, porque el concepto de pecado, hermanos, no se limita solamente a actos, sino es un poder que controla a las personas. O sea, nosotros pecamos de pensamiento, de palabra, de acción, pero también de omisión. Entonces, hermanos, controla todo nuestro ser completo. Segunda de Pedro 2:19 también lo dice, revíselo usted y verá que allí es donde se hace evidente el poder del destructor y autodestructivo. Bueno, se lo voy a leer rapidísimo. Bueno, se lo voy a leer. Trataré de buscarla rápido, pero se la voy a leer. Siempre digo, voy a leer rápido. No leo rápido. O no debo leer rápido. Segunda de Pedro, hermanos, dice de esta manera así. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y en este caso, ¿quién nos vence? Pues el pecado. El pecado. Si luego entonces el pecado nos vence, ¿sí? Somos esclavos de él. Quien comete pecado es esclavo del pecado. No hay vuelta. Entonces, la condición de la humanidad, entonces se considera que es una humanidad caída. Todo el relato bíblico lo define así. Génesis 3, ustedes léanlo, vean, y entonces vean cómo desde que Adán y Eva, entonces, bueno, el relato del paraíso, el relato de Adán y Eva, nos dice que toda la humanidad ha caído, que toda la humanidad ha quedado afectada para tener una inclinación hacia el mal. Mismo Pablo lo decía, siendo Pablo, decía, hallo en mí esta ley que queriendo hacer yo el bien, me hallo que siempre estoy haciendo el mal. Todos y cada uno de nosotros hemos probado eso. De alguna u otra manera lo hemos probado. Quien diga que no ha pecado es mentiroso. Porque entonces nosotros vemos que esta disposición que es solo un error moral aislado, no es, sino que es una tendencia hacia el mal. Es una tendencia profunda. Distorsiona la razón, la voluntad, las emociones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que hay hábitos destructivos que se repiten de forma automática? ¿Cómo podríamos nosotros evidenciar que la conciencia acusa incluso cuando se ignora la norma divina? Miren, tan sencillo, con una relación tóxica. Una relación tóxica donde no se puede vivir en paz porque se está agrediendo uno al otro. Estamos ignorando los principios de algo que es una buena convivencia, ¿sí? Incluso en el ámbito laboral, si usted vive mal, o sea, si usted no hace bien las cosas, pues le va a ir mal, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, incluso la oración, hermanos, ¿qué hacemos con la oración? No vamos a orar, ¿por qué? Porque no me estoy bien, yo sé que no estoy bien con Dios, ¿sí? Nosotros vemos, hermanos, en la búsqueda de Dios no queremos ni buscarlo, nos escondemos como, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Lo mismo, se escondieron, bueno, así somos nosotros, ¿sí? Y entonces, incluso en el perdón tampoco podemos perdonar. Entonces, vean cómo ahí se manifiesta el pecado. Entonces, la manifestación de esa esclavitud, de ese pecado, se da con hábitos arraigados. Adicciones, ira, envidia, enojos, mentira, etc. En relaciones tóxicas con los demás. ¿Sí? Manipulamos, mentimos, buscamos la aprobación de los demás, puros likes queremos. Entre más likes tenemos, mejor. En nuestra vida interior, hermanos, no estamos completos, nos sentimos vacíos, inseguros, tenemos ansiedad o depresión. Nada nos satisface, ¿sí? Ninguna satisfacción, todas son temporales y no logran colmar nuestro ser completo. Por lo tanto, estas cosas son las que nosotros tenemos, o cómo ve usted, bueno, ¿a poco no hay son de esas y hasta más, verdad? Puede decir hasta más. Por lo tanto, ya tenemos el panorama. Ya tenemos el panorama, ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos que hay pecado y la verdadera libertad la da la palabra de esa condición que acabamos de describir. Por lo tanto, el ser humano por sí mismo es incapaz de librarse del poder del pecado, por su propio esfuerzo, ¿sí?
Juan 15:5, Efesios 2:8-9 nos dicen acerca de eso. Aunque el ser humano pueda cambiar conductas externas, no logra romper el poder del pecado con fuerza de voluntad o terapias puramente humanas. ¿Por qué? Porque si lo logra, hermano, ¿sabe qué va a pensar o no? Ya ven cómo sí puede. ¿Y sabe qué es eso? Ese es orgullo. Y es igual de pecado. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque después de un tiempo recaemos en las viejas ataduras. Entonces parecerá ser que pues, nunca nos regeneramos. Entonces parece que hay un ciclo de victoria y un ciclo de derrota, de victoria, derrota. Eso le pasa, incluso puede leer en el libro de los jueces, 13 veces victoria y derrota, victoria, derrota, victoria, derrota. Y así no la pasa. Y ahí están, hay varios textos que lo corroboran. Ahí vayan ustedes a esos textos, por favor, lean los pasajes que están en la escuela sabática para que se documenten más. Ahora, la obra liberadora de Cristo, hermanos, entonces, aquí hay un asunto. ¿Cómo está entonces la obra reveladora de Cristo? Si ya está el panorama totalmente sombrío, negro y oscuro, bueno, ¿qué es lo que sucede? Aquí entra entonces la obra liberadora de Cristo. Ya está, esto hace y toma el cauce correcto de lo que es la verdadera libertad, la libertad en Cristo. ¿Sí? Entonces, hablamos, hermanos, de que la obra de Cristo, su obra redentora, implica, ¿sí?, expiación. Expiación. El Hijo carga nuestro pecado y desactiva la condena que pesaba sobre él. Condena. Ahí se tenía que poner, sobre él. Una vez leí una parte interesante, no sé si sea no, pero miren, cuando Juan el Bautista ve a Cristo, dice, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego se bautiza y Juan impone sus manos sobre Jesús y dice que en ese momento descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Bueno, cuando impone sus manos sobre él, ¿sí?, y lo bautiza en ese momento, si él es el cordero, fíjese que en el libro de Levítico hay dos corderos que se sacrifican, uno se impone manos y se va al desierto y se lleva los pecados, y el otro se degolla, se sacrifica y se ofrece la sangre. Bueno, Cristo es el ejemplo de eso. Sobre él se imputan todos los pecados y sobre él, con su sangre, al ser él inmolado, él es el sacrificio perfecto para nosotros. Entonces en él se carga todo esto. Entonces fíjense, la obra de Cristo, esta obra de expiación implica, limpieza de mis pecados. Él cargó con nuestros pecados. Y entonces en ese momento se desconecta, se quita la condena que había hacia mí. Obviamente esto no es sobre todo mundo, sino en quien todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, esto, hermanos, también involucra no solamente el acto de ser liberados y quitada la condenación, sino además también va involucrado lo que es la presencia del Espíritu Santo, que crea en nosotros un deseo nuevo que está orientado hacia el bien. Ya no solamente estamos pensando en hacer el mal, tenemos esa vieja naturaleza todavía, pero el Espíritu Santo nos está ayudando. ¿Para qué? Para santificarnos, para estar ahí. Efesios 4:20 y 24, que dice así, escuche bien. Efesios 4:20 y 24. En este pasaje va a ser más claro el asunto. Miren, dice 20 a 24, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que el ser humano es incapaz. ¿Quién lo hace? Cristo, a través de su sangre preciosa y por la regeneración del Espíritu Santo. Entonces, a veces, hermanos, nosotros somos como los botellones de agua, de los garrafones de agua. Somos purificados, se lavan, limpiados. Somos llenados, ¿sí? Y somos preservados. Entonces, esta obra es la que hace Dios, la que hace Cristo en nosotros. Vean, si nosotros entonces tenemos eso, entonces la libertad del pecado y de la condenación viene en nuestra vida, ¿sí? El hombre entonces, lo que hacía el pecado, que nos esclavizaba en culpa, en miedo y en muerte espiritual,
al venir Jesús y romper esas cadenas morales y espirituales, pues entonces expone nuestro pecado, nos ofrece perdón, la verdad nos rescata de la corrupción y de la muerte eterna. Entonces, fíjense cómo hace esta obra tan preciosa. Jesús rompe las cadenas, nos expone al pecado, nos ofrece perdón, nos rescata de la corrupción y nos libra, perdón, de la muerte eterna, porque nos da vida eterna. En Cristo somos nosotros salvos. Luego entonces, entendemos pues, como ya lo hemos visto en escuelas pasadas, que la verdad es una persona, es Cristo. No puede ser de otra manera, ¿sí? En Cristo está personificada la verdad. Él es la verdad. La verdad no es entonces una noción abstracta, hermanos. Es Jesús mismo. Si Jesús mismo es, entonces al conocerlo a Él y al asirnos, o sea, aferrarnos a eso que Él nos ha dado como revelación, entonces nosotros penetramos el velo que oculta el rostro de Dios y entramos a una comunión con Él. Cuando Cristo muere, dice la Escritura, que el velo se rompe desde arriba hasta abajo y se da acceso al lugar santísimo. ¿Y quién estaba en el lugar santísimo? Solo Dios. Entonces nosotros podemos entrar allá. ¿Cómo vemos a Dios? Ya lo vimos con la vez pasada, en la ocasión anterior. ¿Quién nos revela al Padre? Pues el Hijo. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Luego entonces, hermanos, ¿a quién tenemos ahí? Pues al Hijo. Al Hijo perfecto, al Hijo de... Qué hermoso está eso. Sí, qué hermoso está esto. Entonces, esa verdad es Cristo. Esa verdad es una persona y ese es Jesús. Ya lo vemos ahí. ¿Sí? Entonces, esta relación genuina, hermanos, que nosotros tenemos, nos va a liberar de toda falsedad interior, de todo aquello que revela, nos va a revelar ya como con nuestra verdadera, o con una identidad como hijos de Dios. Entonces, en esa afiliación que tenemos con Dios, en esa afiliación, entonces nosotros decidimos, ahora sí, apoyados por la obra redentora de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, hacer como Dios es. Ahora sí, el pasaje aquel que dice, sed santos como yo soy santo, entonces se acerca más a lo que nosotros podemos hacer, no por nosotros, porque no lo podemos hacer, sino por quién, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y ahí es donde todos tienen que decir los mensajes, amén, 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 amén. Ahí, voy a esperar a que los digan, Y ahí, bueno, entonces nosotros podemos ver que entonces lo que Dios desea para nosotros es que nos santifiquemos, cada uno de nosotros. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Y eso se puede hacer solamente en obediencia. Primera Tesalonicenses 4:3, mientras lo busco, ustedes pueden poner los amenes que les había dicho. Primera Tesalonicenses 4:3. Dice así. 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Si Dios quiere entonces, bueno, entonces, ¿cómo entonces nosotros podemos santificar? La obediencia. Es guardar los mandamientos, es mantener una pureza moral, es deseando vidas santas. Dios desea que su pueblo viva una vida santa. Eso es, gracias, amén, más amén, échale más. ¿Sí? Entonces aquí vemos eso. Dios desea entonces, Dios quiere que su pueblo, hermanos, viva esa santidad. Dios quiere que vivan pureza, que cumplan su justicia expresada en sus manifestaciones, que vivan en santidad. Y no se trata de, ay, soy más santo y flotar. Hermanos, no, solamente sujétense a la voluntad de Dios. Solo hagan lo que Dios dice, obedezcan, solo eso, no más. Si el Señor dice, ama a tu prójimo, ámenlo. Si el Señor dice, perdónalo, perdónenlo. Y ahí están todos los mandamientos, todo esto es. Ya no es guardar, hacer los mandamientos para que Dios nos perdone, no. Ya hemos sido perdonados, por eso hay que hacer estas cosas. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque buscamos nuestra santidad con temor y temblor, como diría Pablo. Como diría Pablo, ese es el resultado de la salvación. No es el medio para alcanzar la salvación, es el resultado de la salvación, es nuestra santificación. Sí. Ahora, todo esto que acabamos de ver, si la libertad en Cristo, si la libertad la busca todo ser humano, pero cuando la busca, lo único que encuentra es al caprichos, deseos malsanos, etcétera, y empezamos a vivir en libertinaje, entonces no hay una verdad absoluta, una libertad absoluta. La libertad absoluta nos la da Dios, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. Porque cuando Él hace la obra expiatoria en nuestras vidas, entonces Él nos libra del pecado, de la muerte, que ya vimos cómo nos oprime, y esta opresión nos la quita, nos quita la condenación.
Entonces nos hace unas nuevas personas con una nueva identidad. Ahora sí, ya podemos estar dispuestos a hacer lo que antes hacíamos para salvarnos, pero ahora lo vamos a hacer porque somos salvos, como resultado de que somos salvos. Pero nosotros tenemos que hacer una cosa, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué cosas pueden ayudarnos para vivir de esa manera? Bueno, ahí le van algunas. Entre ellas está el discipulado, ¿sí? Una de las cosas que la libertad en Cristo tiene es que va a salir de lo que va a ser el discipulado. Recuerden, ¿sí? Hay desafíos concretos, totalmente. Mira, hay que permanecer en su palabra. Cristo les enseñó su palabra a los apóstoles y los apóstoles se fueron a predicar la palabra. Y ellos vivieron la palabra. Ahí hay que vivir. Permanecer en la palabra. O sea, lo que dijo, aquí estoy. Y tenemos que permitir, dos, que la palabra nos confronte, toque nuestras vidas y entonces nos invite a hacer cambios. Eso es lo que tenemos que hacer, que transforme todas nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestras emociones, ¿sí? Y ahí hay pasajes hermosos, Juan 8, 31, 36, donde dice que la verdad los hará libres y otras cosas que dice acerca de eso. Romanos 8, la vida en el Espíritu, hermanos, léanlo, hermanos. Es el que vive y habla del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu. Ahí es cuando nosotros decimos tenemos que ser espirituales, sí. Hay que vivir en el Espíritu. ¿Cómo se hace? Bien, lea Romanos 8 y va a ver cómo entonces se da. Entonces, nace el discipulado porque la palabra, hermanos, la palabra misma que nos da, sí, hay que permanecer en ella y esa palabra nos va a confrontar para salir adelante, poner nuestras vidas al servicio de Dios. Hay que hacer un examen de conciencia, ya sea personal o grupal, pero hay que, miren, sin acusar a nadie. Los sábados es lo que tenemos que hacer, lo que debe suceder. Un examen de conciencia sin acusar a nadie. Tenemos que reconocer nuestras áreas oscuras. Cuando escucha usted un sermón, se diga, piense, me está diciendo a mí, tal vez yo no vivo eso, por eso ese sermón me está cayendo a mí, porque a lo mejor no estoy viviendo así. Entonces vean ustedes cómo el Evangelio me transforma, me cambia, las palabras, las buenas nuevas de salvación, que es la muerte de Cristo en la cruz, me salva y ahora me santifica como a través de su palabra y que esto yo lo esté meditando, esté haciendo conciencia y entonces empiece a identificar algunas cosas que me están a mí obstaculizando, la opresión, la culpa, el miedo y voy a hacer que las promesas que Dios me da, que están en la palabra, sean mías, me posesiono de ellas. Pero también tengo que rendir cuentas ante otros. Si yo estoy mal, bueno, hermanos, hay un pasaje que es gratas. Ay, no, de veras que si alguien dice, si vosotros sois espirituales, cuando dice, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, pueden ustedes ayudarlo, dice prácticamente. Bueno, hermanos, pues eso no tiene que ver más que nada con algún grupo elitista y de, ay, los santos de acá. No, hermanos, es con la iglesia, porque la iglesia estamos buscando que nuestra santidad y nosotros que estamos en el Espíritu, que vivimos en el Espíritu, podemos ayudar a el cual ha manifestado error. Nosotros entonces, ¿dónde se hace? Pues en un grupo. ¿Se hace en dónde? En la iglesia. ¿Se hace en dónde? Con la congregación. Para eso está la iglesia. No para ir a pelear cada sábado, ¿no? Ni para ir a poner mi voluntad, ni mi palabra es la ley. No, hermanos, estamos ahí porque estamos para ayudarnos unos a otros. Los cultos, hermanos, los de oración y los cultos, debería haber momentos donde nos confesemos, nos arrepintamos, donde nosotros tengamos una proclamación de la victoria de Cristo en nuestras vidas, cuando experimentamos alguna bendición. O sea, debe haber, pero que sean para que de veras salgan de cosas que diga, esto me ha pasado, esto es lo que ha sucedido. Y entonces nosotros podemos testificar. Entre más veces hablemos de esto, hermanos, es mejor, porque así públicamente, si nosotros hablamos de lo que ha pasado y cómo hemos sido transformados, estamos ejerciendo nuestra libertad en servicio y en amor al prójimo. Ahí está. Así es como lo podemos ver. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que ver una cosa. Fíjese bien. La esclavitud al pecado no es un diagnóstico para estancarnos en la culpa, sino una llamada a descubrir en Jesús la libertad verdadera. La verdad de Cristo no solo nos informa, sino que nos convierte en personas nuevas, capaces de vivir libres del poder del pecado y de la muerte. En pocas palabras, la carne contra el espíritu tienen una lucha viva. La carne jala hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Después de andar en la luz y conocer la verdad, sería muy triste volver al mundo y servir a Satanás. Así dice un canto.
Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Y la manera de hacerlo es vivir una verdadera libertad así, en el Espíritu. Cuando nosotros comprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo tomamos, lo hacemos nuestro y entonces decidimos vivir en lo que Él nos da, que es con su ayuda, que es el Espíritu Santo, para vivir una vida realmente espiritual. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Paz a ustedes.